¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El último sueño. No me quiero ir. Aún tengo mucha energía para disfrutar de mi vida unos años más. ¿Para qué quieres quedarte? Entiende que ya no haces falta aquí. Eres nadie para ellos. Te ven y se ríen de que no puedes caminar. Se enojan tus hijos contigo porque te haces del baño y tienen que limpiarte. Les da asco hacer eso, pero tú quieres seguir ahí. No quieren cuidarte, o dime algo. ¿Piensas que dejándote encerrado en tu cuarto con la televisión encendida ya es suficiente? No tienes amor de ellos. Se pelean porque nadie te quiere cuidar. Se echan el compromiso unos a otros cuando no deberían de verlo de esa manera. ¿Dónde están los valores que les inculcaste? Todos esos consejos, ¿dónde están? Quieres ser partícipe de tu disque familia, y por más que lo intentas, lo único que ganas son reclamos, burlas, regaños. Te caes y se enojan. Caminas lento y se enojan. Respiras y se enojan. Todo lo que tú haces a esta edad es motivo de enojo para ellos. ¿Dónde están todos tus hijos cuando los necesitas? Cada uno por su lado, viajando, disfrutando su vida, tal y como se los dijiste siempre. Ese consejo sí lo llevaron a cabo, pero se han olvidado de ti. Seguramente piensan que, a tu edad, ya nada importa, que ya ni te has de acordar de ellos, solo porque a veces confundes sus nombres. ¿Y qué pasa? Se vuelven a enojar. Te gritan cuando vas lento, te jalan fuerte para que avances lo más rápido posible. Se les olvida o se hacen tontos todo lo que hiciste por ellos. Las noches que tuviste que doblar turno en tu trabajo para poder darles lo mejor que podías. Las veces que cayeron y estuviste para darles tu mano, para curar sus heridas. Todas esas veces que orgulloso presumías a todos, diciendo que tus hijos serían los más fregones. No te merecen. No mereces que te traten así. Pero existe el karma, y en tus hijos está implantado ese ejemplo de cómo tratan a su padre. Piensan que el tiempo va a detenerse y que siempre tendrán la juventud que hoy tienen, pero el tiempo no perdona. ¿Prefieres seguir así? Piensa bien. Para ellos, seguirás siendo un estorbo. Pero eso sí, el día que te vayas, todos te van a llorar. Van a decir las frases típicas y bla, bla, bla. Te pondrán en un altar imaginario donde para ellos siempre fuiste el mejor, donde diste todo por ellos. Y empezarán esos reclamos a ellos mismos por no haberte puesto atención. Anda, ve y di que ya tienes que dormir y que tengan una linda noche, porque mañana será un gran día para todos. Anda, ve y reafirma ese gran amor que les has brindado. El último sueño que tendrás en tu vida ha llegado, pero no estés triste, que a lo que tengo entendido, tú vas para arriba. Yo solo te guiaré hasta el tren del destino final. Gracias. Creo que toda esa energía que tenía ya se ha ido. Ahora duerme, abuelo, que cuando despiertes del último sueño, se habrá ido toda esa tristeza que hoy llevas en tu corazón. La Casa de los Lamentos. En 1890, don Tadeo Fulgencio Medina, ingeniero de gran poder económico, adquirió una propiedad que se usaba como edificio postal. La adecuó como una bella vivienda y se la dio como regalo a su amada prometida, doña María Constanza. Pasó el tiempo y las cosas en su hogar no iban tan bien. Una noche,
Doña María salió de su domicilio y cuando iba caminando por un callejón sombrío, unos ladrones trataron de despojarla de sus preciadas pertenencias. Desgraciadamente, la mujer de don Tadeo no corrió con suerte y fríamente terminaron con su vida. Los vecinos, quienes fueron testigos del suceso, fueron a avisarle a don Tadeo sobre lo que le ocurrió a su amada fuera de su casa. A pesar de que él se dirigió al callejón lo más rápido que pudo, lamentablemente no pudo hacer nada, ya que el cuerpo de su mujer yacía en el piso, sin vida. Don Tadeo rápidamente generó una inmensa sed de venganza por su querida María, la cual fue aumentando hasta el punto de hacerlo caer en una profunda locura. Él jamás pudo volver a ser el mismo, y extrañaba tanto a su amada que juró hacer lo que fuera por volver a hablar con ella. Debido a su dolor, recurrió a acciones tan extremas que rayaron en la búsqueda compulsiva de la vida después de la muerte. Tras pasado un tiempo, tuvo conocimiento de la existencia de una bruja, practicante de magia negra, la cual lo ayudó a realizar diversos encantamientos para cumplir el deseo de contactar a su mujer. Su obsesión lo llevó a que hombres y mujeres fueran presas de tenebrosos rituales dentro de la casa. Desesperado al no poder contactar con ella, el hombre tomó un arma y sin dudarlo decidió terminar con su vida. Quien conoce la leyenda de la Casa de los Lamentos dice que no obtuvo castigo por las acciones cometidas, pero creen que su peor castigo fue no contactar a su amor por última vez. El sitio quedó desocupado por un par de décadas, hasta que unas valientes personas decidieron entrar. Allí encontraron libros de magia negra. En el piso había pentagramas y en el sótano descubrieron cientos de huesos de víctimas inocentes. La casa ahora es un museo que puedes visitar, pero desde la entrada se encuentra la frase: alguien que no puedes ver, te sigue, te observa, te acecha y te susurra sus lamentos. El niño del bote. Se cuenta que en el domicilio, que se ubica en la calle Galeana, 1976, cerca de lo que es hoy el puente sobre la avenida Ayuntamiento, vivió un matrimonio con su pequeño hijo. Hubo un tiempo en que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres: ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia y decían: ha de ser un gato, duérmete. El pobre niño despertaba a medianoche, asustado, porque sobre el techo de su cama se escuchaban llantos y el sonido de una lata rodando continuamente de un lugar a otro. Llamaba a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volver a dormir. Incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. Una de tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño, y después de eso, no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades y al siguiente día, al volver a casa, después de un largo día buscando a su hijo, ven un bote atado con un lazo colgando de la azotea. Con algo de enojo, el hombre sube hasta la azotea y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse, ve a su hijo en un rincón, sentado en cuclillas, abrazando sus piernas. Tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de infinito terror. «¡Está muerto!», gritó el padre. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar, a medianoche, los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea, y parado frente a su cama, vieron a su hijo diciendo: «Me asusta el ruido de allá arriba». Después de eso no lo volvieron a ver, pero cada año, en el aniversario de su muerte, se escucha el ruido del bote y el llanto del niño.
un alma estelar. ¿Estás seguro de que deseas encarnar en la Tierra? Totalmente. La decisión está tomada. ¿Eres consciente de los retos a los que te enfrentas? Nunca antes he encarnado en ese planeta, de modo que no sé lo que significan realmente los conceptos de miedo, dolor, soledad o tristeza. Tal vez el que más me preocupa es el concepto de la muerte. No alcanzo a comprender la idea de dejar de existir para siempre. Eso es imposible, pero los humanos creen que es así. Sea como sea, mi alma desea bajar y experimentar todo eso, aportar mi luz y contribuir con mi ser al cambio de conciencia. Cuando estés allá abajo, limitado por el cuerpo físico y preguntándote qué haces en ese lugar, comprenderás. Desde este estado de conciencia, ni siquiera puedes intuir lo que implica experimentar la densidad y la limitación. Yo asumo el reto. Entonces, si esa es tu voluntad, solo me queda desearte un feliz viaje por el mundo tridimensional y recordarte que estaremos contigo desde esta dimensión, observándote y guiándote. Si consigues abrir tu corazón lo suficiente, tarea que no es en absoluto sencilla, serás capaz de escucharnos y de percibir nuestras señales. ¿Y cuál es la mejor manera de abrir el corazón? Hacerle caso, escuchar tu voz interna, dejarte llevar y soltar la resistencia a que las cosas en la tierra no sean como deseas. Aceptarte, en definitiva, tal y como eres. Solo de esa forma podrás aceptar a los otros y honrar sus aprendizajes. La paz y el amor que surgirán en ti como consecuencia de esa aceptación te pondrán automáticamente en contacto con nosotros. De acuerdo, lo tendré en cuenta. No, amigo mío, lo olvidarás. Esas son las reglas. Tendrás que irlo recordando a medida que tu cuerpo físico, ya contaminado de juicios, apegos y creencias negativas, crezca y se haga adulto. La luz de tu alma deberá emerger entre las tinieblas del temor, la desconfianza y la incomprensión. Confía, amado nuestro. Estamos seguros de que serás capaz de conseguirlo. ¿Qué es eso? Es el vientre de tu madre terrestre. Y ese pequeño embrión con extremidades que puedes ver en su interior es el cuerpo físico en el que vas a encarnar. Buen viaje, alma estelar. En una noche como cualquier otra, Cira decidió tomar un atajo para llegar a su casa. Había pasado miles de veces por aquel parque, pero siempre lo hacía de día. Las viejas historias del barrio decían que los vampiros se reunían ahí, aunque ella nunca las había creído. Aquella noche el viento helado aullaba y movía las ramas de los árboles. Aún así, ella no tenía miedo. Caminaba por el sendero cuando escuchó un ruido a sus espaldas. Se volteó, pero no pudo ver a nadie. La luz de la farola parpadeaba y ella empezaba a ponerse nerviosa. En eso, escuchó otro ruido, pero esta vez sí pudo ver quién lo hizo. Era un chico. Tendría unos 18 años, al igual que ella, de pelo negro y revuelto. Tenía la piel blanquísima, demasiado clara, y los ojos negros y profundos. ¿Estás bien?, preguntó el chico. Cira no pudo contestarle. Le miraba a los ojos, unos ojos tan profundos que sobrecogían. Él sonrió y entonces ella pudo ver sus largos y afilados colmillos. Se miraron a los ojos. Tal vez fueron horas, minutos o simplemente segundos, pero el tiempo se paró para ellos. Entonces él la agarró del brazo. Ya no sonreía. La llevó hacia él y se dirigió hacia su cuello. Pero Cira no sintió nada. Si eso era morir, no era para tanto. Cuando el chico levantó la cabeza, no tenía los labios manchados de sangre. «No puedo», y se echó hacia atrás.
No puedo hacerte daño. En ese momento Cira se acercó a él y lo besó. Llévame contigo, le dijo. Jamás había sentido algo tan fuerte. Nunca. No puedo hacerte daño, repitió él. No mereces mi mundo de oscuridad. Tampoco tú mereces estar solo, dijo Cira. El chico cerró los ojos y se esfumó en la noche. Días después, Cira desapareció. Nadie supo dónde estaba y jamás volvió. Pero unas noches después, Aura, su mejor amiga, fue al cuartel de policía más cercano y dijo haber visto a su amiga con un chico en el parque, los dos con la piel blanca, como la nieve. El extraño caso de Emily y su doppelganger. Emily solo tenía 32 años en ese momento. Era atractiva, inteligente y, en general, apreciada por los estudiantes y el personal de la escuela. Sin embargo, curiosamente, ya había trabajado en 18 escuelas diferentes en los últimos 16 años. Poco a poco, empezó a quedar claro por qué Emily no podía mantener su puesto en ninguno de los trabajos durante mucho tiempo. Emily Sage tenía un doppelganger, un gemelo fantasma, que se hacía visible para los demás en momentos aleatorios. La primera vez que se vio fue cuando estaba enseñando a una clase de 17 niñas. Normalmente había estado escribiendo en la pizarra, de espaldas a las chicas, cuando de la nada apareció una entidad en forma de proyección que se parecía a ella. Estaba justo a su lado, burlándose de ella, imitando sus movimientos. Mientras que todos los demás en la clase podían ver a este doppelganger, la propia Emily no podía hacerlo. De hecho, nunca se cruzó con su gemela, lo que le pareció bien. Se considera un mal presagio ver a esta entidad. Desde el primer avistamiento, el aparente gemelo de Emily fue visto con bastante frecuencia por otros en la escuela. Se la vio sentada junto a la verdadera Emily, comiendo en silencio, imitando a Emily mientras hacía su trabajo diario. Sentado en clase mientras Emily enseñaba. Una vez, mientras Emily estaba ayudando a uno de los estudiantes a vestirse para un evento, apareció el doppelganger. Cuando la estudiante miró hacia abajo, se encontró de forma repentina a dos Emilys arreglando su vestido e inmediatamente se desmayó. El avistamiento de Emily más comentado fue cuando una clase llena de 42 niñas que estaban aprendiendo a coser la vio haciendo jardinería. Cuando el supervisor de la clase salió un rato, Emily entró y se sentó en su lugar. Los estudiantes no pensaron mucho en eso hasta que uno de ellos señaló que Emily todavía estaba en el jardín, haciendo su trabajo. Deben de haber estado aterrorizados por la otra Emily en la habitación, pero algunos de ellos fueron lo suficientemente valientes como para ir y tocar a este doppelganger. Lo que encontraron fue que sus manos podían atravesarla, sintiendo únicamente lo que parecía un bulto de telaraña. Cuando se le preguntó sobre esto, la propia Emily estaba perdida. Nunca había visto a esta gemela suya, que estaba arruinando su vida, y por lo tanto, tampoco tenía control sobre ella. Debido a esta entidad etérea, se le pidió que dejara todos sus trabajos anteriores. Incluso este trabajo suyo parecía estar en peligro porque ver dos Emilys a la vez, naturalmente, asustaba a la gente. Muchos padres habían comenzado a sacar a sus hijos de la institución, y de mala gana, el director tuvo que dejar ir a Emily, a pesar de su naturaleza diligente y sus capacidades como maestra. Hay muy pocas explicaciones para el extraño caso de Emily Sage y su doppelganger. Debido a la naturaleza extraña de todo, los casos reales de doppelgangers son bastante raros en la historia, y además, la historia de Emily es probablemente la más aterradora de todas. Se escuchó que, mientras el doppelganger de Emily se hacía visible, la Emily real parecía muy agotada y letárgica, como si el duplicado fuera una parte de su espíritu que se había liberado.
Cuando desapareció, volvió a ser su yo normal. Después del incidente en el jardín, Emily había dicho que había tenido ganas de entrar al aula para supervisar a los niños ella misma, pero en realidad no lo había hecho. Esto indica que el doppelganger quizás era un reflejo del tipo de maestra que Emily quería ser, haciendo múltiples tareas a la vez. Algunas personas tienen la teoría de que este ente sale a hacer las tareas que la propia Emily estaba haciendo en un universo alternativo, donde había tomado una decisión diferente a la del mundo real. Sea lo que sea, todavía se habla del caso de Emily Sage, casi 2 siglos después de que sucedieran. Un caso como este es a la vez fascinante y aterrador, y hace que uno se pregunte a sí mismo si también existe un doppelganger del que no somos conscientes. Algo espantoso. Empezaron hablando de películas de suspenso y siguieron con cuentos de terror. Con cada historia, la reunión se volvía más interesante y ya nadie consultaba su reloj. Se hallaban en un salón vasto de rincones ensombrecidos. Algunos todavía disfrutaban el postre, mientras otros se recostaban en el respaldo de las sillas, buscando con esa postura que el cinturón les apretara menos. Todos prestaban atención al narrador de turno. Waldemar aprovechó el final de un cuento y, mirando a todos, empezó a narrar lo siguiente. ¿Ustedes creen que necesitan ver algo realmente espantoso para asustarse? Les aseguro que no es así, porque un objeto tomado por simpático en una situación cotidiana puede volverse aterrador en otras condiciones. Sucedió cuando estuve en la escuela militar. Estábamos en medio de un entrenamiento de supervivencia. Andábamos en un bosque que parecía interminable. Integrábamos un grupo de 5. Todos sabíamos orientarnos, pero eso no evitó que nos confundiéramos, y nos sorprendió la noche en medio de una fronda espesa. Decidimos acampar, pero no hallábamos un lugar propicio. Marchábamos juntos, apuntando nuestras linternas por aquí y por allá, enfocando en ramadas, troncos, matorrales, cuando iluminé una cara pequeña que me miraba. Mi corazón bombeó fuerte y la impresión no disminuyó al darme cuenta que se trataba de una muñeca. En un lugar así no te sorprende, aunque puede sobresaltarte, ver a un animal escapando, ni es raro escuchar un aleteo repentino y seco que se eleva hacia la oscuridad de pronto. Pero enfocar una muñeca de golpe es bastante feo, y uno demora en entender, porque no es algo que se espere en un lugar así. Cuando les dije a mis compañeros, todos sumaron sus haces de luz y los ojos de la muñeca brillaron. Se encontraba sentada en una rama, como a 3 metros de altura, y estaba ubicada de tal manera que parecía mirarnos desde ahí. ¿Quién habría puesto esa cosa ahí?, preguntó uno de mis compañeros. ¿Quién dice que la pusieron ahí?, bromeó otro. Puede ser que haya subido sola. Nos reímos con la ocurrencia. Creo que todos intentábamos disimular nuestro asombro. Como aún estábamos desorientados, seguimos hacia adelante o hacia donde fuera. Ya estábamos perdidos. El silencio dominante en las pausas que hacíamos nos indicaba que estábamos en una zona muy apartada. Atravesamos bosque y más bosque, enramadas, arbustos, subiendo cuestas, bajando pendientes, siempre entre aquella oscuridad. De pronto, otra muñeca igual a la primera. Esta se encontraba en una rama más baja y tenía la cabeza ladeada hacia nosotros. Ahora no hubo bromas. Uno de mis compañeros sacó su cuchillo y, estirando el brazo, la pinchó con él, acción que volteó a la muñeca. Quedó boca abajo en el suelo. Tuve la intención de agarrarla, pero la verdad me dio escalofrío. Los otros tampoco se atrevieron. Nuevamente seguimos nuestra marcha. No mucho más adelante, el que estaba a mi lado se detuvo de golpe y nos hizo parar, indicando con una seña que escucháramos.
Todos sentimos el ruido. Eran pasos muy cortos, rápidos, y atravesaban el bosque como si ninguna enramada fuera obstáculo. Al instante me imaginé a la muñeca corriendo. Todos imaginaron eso, pues sin decir palabra alguna, apuramos la marcha, juntándonos más y girando cada pocos pasos para iluminar nuestra retaguardia. Lo que corría en el bosque daba un gran rodeo, como si quisiera adelantársenos. Como una hora más tarde, una angustiante hora, salimos a campo abierto. No mucho después nos volvimos a orientar. Que si realmente era una muñeca embrujada, la verdad no lo sé. Tal vez fue cosa de algún loco bromista que colocó algunas muñecas en el bosque. Los pasos bien pudieron ser de un mapache que cargaba algo con sus manos y andaba solo sobre sus patas traseras, como hacen a veces. La verdad puede ser, pero de todas formas, cuando el terror te envuelve, de nada sirve razonar. La casa de la bruja. Corría el rumor bastante recurrente de la existencia de una casa en la que habitaba una bruja. Aunque esto causaba un tremendo miedo para multitud de lugareños, no ocurría para nada lo mismo en el caso de infinidad de turistas que querían visitar el lugar. Una joven guía ofrecía la opción de conocer el lugar. No obstante, nadie había conseguido verla, y los que lo hicieron nunca más volvieron a ser vistos. Una pareja estadounidense procedente de Boston decidió comenzar una ruta por diferentes municipios de México, y entre ellos, una de las paradas prácticamente obligatorias fue la de conocer esta hermosa ciudad. Cuando la pareja llegó al lugar y se enteró de las noticias que eran contadas en cualesquiera de los bares por los que pasaban, comprendieron que tenían que ver con sus propios ojos aquella casa en la que, al menos aparentemente, habían sucedido extraños sucesos que resultaban inexplicables para la mayoría de científicos. Emily era la guía que con gusto acompañaba a los turistas que deseaban conocer la historia verdadera de la casa. De hecho, frecuentemente falseaba datos y añadía los que ella quería para darle mayor notoriedad de la que ciertamente tenía lugar. Sin embargo, tenía un horario que cumplir y no le gustaba quedarse por los alrededores al anochecer. El día que los turistas contactaron con ella, era un día lluvioso. Había una niebla que imposibilitaba ver qué sucedía alrededor, y ello generaba una sensación bastante siniestra de solo pensar en el sitio en el que se encontraban y también algunas historias que contaban sobre él. La mujer, que se llamaba Marianne, empezó a sentir un gran pánico de solamente recordar algunas de las historias que le habían sido contadas tanto por las gentes del lugar como por Emily, y quiso marcharse del sitio, aunque su esposo la convenció para dar un paseo, prometiéndole que no pasaría nada. Mientras Emily estaba hablando por el celular con un compañero suyo, los turistas se adentraron en el bosque. Llegado un punto, Miriam puso su mano sobre el hombro de su marido, y éste la respondió igualmente. Sin embargo, al volverse para abrazarla, se dio cuenta que era una mujer de otra época. Pronto recordó las historias de la bruja, y cómo ésta se había llevado a su mujer sin siquiera él percatarse. Rompió en llanto, pero no brotaron lágrimas de sus ojos, porque no podía. Trató de gritar, pero le resultaba imposible, y caminar tampoco podía hacerlo. Entonces cerró los ojos y aceptó sus circunstancias. Habían desafiado los consejos que les dieron por curiosos, y no podían hacer otra cosa. 30 minutos después, era el momento de reunirse de nuevo con los excursionistas. Fueron llamados, pero no aparecieron para regresar. Con la llegada de la policía al siguiente día, solamente encontraron sus carteras y sus mochilas. La chica de la fotografía. En un día de escuela, un chico llamado Tom
Estaba sentado en clases mientras hacía su tarea de matemáticas. Faltaban 6 minutos más para que la escuela por fin lo dejara libre. Cuando estaba haciendo su tarea, algo llamó su atención. Su pupitre estaba al lado de una ventana. Volteó y miró hacia el exterior, en el pasto. Parecía ser una fotografía. Cuando terminaron las clases, corrió hasta el lugar en donde había visto la foto. Corrió tan rápido que nadie pudo detenerlo. Levantó la foto y sonrió. Tenía la imagen de la chica más hermosa que había visto en su vida. Ella llevaba puesto un vestido con medias y zapatos rojos, y su mano formaba el símbolo de amor y paz. Era tan bella que él deseaba conocerla, así que corrió por toda la escuela y les preguntó a todos si la conocían o si la habían visto antes. Pero todo a quien preguntó siempre contestaba con un no. Él estaba devastado. Cuando llegó a casa, le preguntó a su hermana sobre la chica, pero desafortunadamente también contestó con un no. Era muy tarde, por lo que Tom subió las escaleras, colocó la fotografía en su mesita de noche y se fue a dormir. A la medianoche, Tom se despertó al escuchar un golpecito en su ventana. Fue como un golpecito hecho con las uñas. Se asustó. Después de los golpecitos, pudo escuchar una risita. Vio una sombra cerca de su ventana, por lo que salió de la cama, caminó hacia su ventana, la abrió y volvió a escuchar la risita. Para cuando se acercó, ya no se encontraba nadie ahí. Al día siguiente, le preguntó a los vecinos sobre la chica de la foto. Todos contestaron con lo mismo: lo siento, pero no. Incluso cuando su madre regresó a casa, le preguntó si conocía a la chica. Ella contestó con un no, igual que todos los demás. Fue a su habitación, dejó la foto en su escritorio y se quedó dormido. Una vez más fue despertado por unos golpecitos. Tomó la foto y siguió la risita. Cruzó la calle, cuando de pronto fue golpeado por un coche. Tom falleció instantáneamente, con la fotografía en la mano. El conductor salió del auto e intentó ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Vio la fotografía en su mano y la tomó, y en la fotografía pudo ver a la misma chica, pero en esta ocasión levantando 3 dedos. La leyenda de Catman. Antes de ser una de las figuras fantasmales y leyendas urbanas más famosas de Delaware, Catman era un cuidador en los terrenos del cementerio, que se tomaba su trabajo muy en serio. No solo cuidó las tumbas y mantuvo el lugar con un aspecto inquietantemente hermoso, sino que también ahuyentó a los adolescentes que estaban causando problemas entre las lápidas. Cada vez que un adulto joven sacaba el tablero de Ouija o intentaba jugar entre los muertos, Catman estaba ahí para desterrarlos. Y no era exactamente difícil hacerlo con una cara como la suya. Si bien no era literalmente un híbrido humano-gato, como sugiere su nombre, tenía características felinas que eran muy intimidantes. Su mirada era tan intensa como la de cualquier felino favorito, y la gente generalmente corría hacia el otro lado al ver a Catman. Cuando Catman murió, se dice que fue recompensado por su dedicación de por vida al cementerio Long, con una tumba sobre el suelo. Lamentablemente, este fue derribado en 1994, debido a amenazas de vandalismo. Pero aquellos que vieron el hito antes de su destrucción, notaron algunas marcas extrañas en la tumba, como un juego de rasguños de gato, tal vez. Si bien es posible que su cuerpo ya no esté físicamente en el cementerio, Catman todavía hace que su presencia sea muy conocida en todos los terrenos. No solo ha habido supuestos avistamientos de su fantasma a lo largo de los años, en su mayoría por parte de adolescentes y adultos jóvenes, sino que también hay un buen truco de fiesta para aquellos que son lo suficientemente valientes. Todo lo que necesita hacer es dirigirse a los restos de la pared de ladrillo
que se encuentran en la parte trasera de la propiedad y golpear 3 veces. Se dice que hacer esto hará que el antiguo cuidador se meta con tu auto. Su vehículo se detendrá o no arrancará, dejándolo atrás en el cementerio que tanto apreciaba Catman. El objetivo de Catman no es lastimar a nadie, sino solo ahuyentar a los que quieren hacer travesuras en el cementerio. Cementerio. El origen del término cementerio proviene del latín vulgar cementerio, lugar donde dormir o dormitorio. ¿Por qué antiguamente llamaban necrópolis a los cementerios? Antes de la llegada del cristianismo, aquellos lugares destinados para dar sepultura a los fallecidos eran conocidos como necrópolis, y significa literalmente ciudad de los muertos. Ante la creencia de que la muerte solo era un tránsito, y por lo tanto, al fallecer lo que se hacía era dormir, para posteriormente resucitar, se sustituyó el término necrópolis por el de cementerio en la mayoría de las culturas. ¿Cuál es el origen de la costumbre de llevar flores a los muertos? El origen de dicha costumbre se remonta a la antigüedad, en la que los fallecidos eran puestos a exposición de todos durante varios días, con el propósito de ser velados y comprobar que no regresaban de la muerte. Por aquel entonces, no existían las avanzadas técnicas de embalsamamiento, y las que habían no estaban al alcance de todo el mundo, por lo que desprendían un desagradable olor, sobre todo en época de calor. Para poder enmascarar ese hedor, se quemaba incienso y se cubría al fallecido con todo tipo de flores, lo cual aromatizaba el ambiente y hacía más agradable el acto de velar al difunto. ¿Cuál es el origen del término sarcófago? Conocemos como sarcófago al sepulcro, normalmente realizado de obra y piedra, que es utilizado para dar sepultura. El origen etimológico del término sarcófago lo encontramos en el griego y cuya traducción literal es el que se come o el que devora la carne. Y es que ese devorar la carne provenía del tipo de piedra caliza utilizada en la antigüedad para construir los sarcófagos, la cual tenían el convencimiento que poseía unos poderes especiales para comer y hacer desaparecer a los cuerpos. La calle del terror. Se cuenta que por la calle José González Aracho, en Aguascalientes, se ve un hombre que camina hasta la puerta de la iglesia de San José, donde reza algunos minutos y después desaparece. Algunos dicen que se trata del fantasma de un hombre adinerado que vivió en aquella calle y enterró gran parte de su fortuna en el jardín de su casa. Este individuo falleció en circunstancias extrañas y se llevó hasta la tumba el secreto de la exacta ubicación del tesoro. Algunos vecinos aseguran que desde entonces se aparece todos los días a la hora en que falleció, caminando por la calle, cuidando su tesoro. Probablemente es por eso que muchas personas se niegan a pasar por ahí al caer la noche, o puede ser también porque en la esquina con Zaragoza hay un letrero antiguo que anuncia el camino como la calle del terror. En algún tiempo, ese lugar perteneció a los religiosos juaninos, quienes se dedicaban al cuidado de los enfermos, y dejaron ese lugar de forma misteriosa. Después fue una casa de citas, y para evitar que las personas descubrieran aquel establecimiento, los empleados se vestían de fantasmas, para asustar a todo aquel que pasara por los alrededores. Tras un largo periodo de abandono, se convirtió en el cuartel Zetamena, cuando fue habitado por soldados, los cuales torturaban y fusilaban a los presos. Allí estuvo preso y falleció el señor cura Morones. Por la década de los 40 se construyó la escuela primaria, de la cual hoy por hoy su velador cuenta que fue construida sobre las ruinas de un viejo cementerio, y por debajo de ella pasan decenas de túneles, con destino
incierto. La promesa de un demonio. Hace mucho tiempo, los monstruos y los demonios decidieron que ya no debían ocultarse más de los hombres y salieron de sus escondites. Muy pronto, muchos de ellos atacaron a muchos humanos, quienes nada podían hacer para defenderse, y convirtieron al mundo en una tierra de miedo y angustia. Entonces un día, un demonio muy herido huía desesperadamente de los humanos. No encontraba refugio, así que se escondió en las afueras del pueblo. Y cuando empezaba a desfallecer, vio una luz que venía de una lámpara que estaba en la ventana de una casa. Cuando se acercó a la casa, encontró dentro de ella a una hermosa mujer, quien vivía muy sola en ese lugar tan peligroso. Él pensó que quizás, si se comía a la mujer, él podría recuperar sus fuerzas y pelear contra sus perseguidores. Pero antes de poder entrar a la casa, se desvaneció, y por más que intentaba levantarse, no podía hacerlo. Y muy pronto, terminó perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, notó que aquella mujer había curado cada una de sus heridas. El demonio, muy conmovido por lo que la mujer había hecho, le hizo una promesa, que jamás intentaría comérsela. Por más que el hambre lo acechara, él jamás haría de ella su presa. Todos los días el demonio iba a visitarla, y cada vez que estaba herido, siempre iba donde aquella dulce joven, de hermosos ojos verdes cafés, cabellera negra y con un rostro de ángel. Muy pronto aquel demonio lo entendió todo. Estaba enamorado de aquella mujer humana. Mejor dicho, los dos estaban muy enamorados. Los dos se juraron amor eterno sobre la cima de una colina. Pero ella, antes de darle el sí, le hizo que prometiera algo, que jamás se comería a un ser humano, mucho menos que les quitaría la vida. El demonio, muy perturbado, aceptó sin ni siquiera pensarlo. Los dos fueron muy felices por un tiempo, pero los humanos y los demonios no estaban de acuerdo con esta unión. ¿Y si tenían hijos?, se preguntaban. De seguro sería una maldición lo que de ellos naciera. Una noche, atacaron la casa de la mujer, y mientras ella se consumía en las llamas del fuego, él era atacado por otros demonios, sin poder hacer nada para rescatar a su amada, sin poder hacer nada para calmar ese dolor que cortaba su corazón en pedazos. Solo se resignó a llorarla. El dolor que le embargaba era tal que se dejó consumir por la furia. Mató a todos aquellos demonios que habían conspirado contra él sin tener ni un poco de piedad. Pero cuando iba a ir por aquellos humanos, algo en él se compadeció. Recordó la promesa hecha a su gran amor, y con mucha resignación tuvo que cumplir aquella promesa hecha. Lloró y lloró por días. Entonces Dios, compadecido de él, decidió hacer algo. Después de todo, aquel demonio había respetado la promesa que le había hecho a su gran amor, y los demonios no eran muy confiables. Menos se conocía de un demonio que cumpliera con lo que decía. Si honras por siempre la promesa hecha a aquella mujer, yo te la devolveré, le dijo Dios desde el cielo. Entonces, ante sus ojos, su amor recobró la vida. El demonio, muy agradecido, juró que siempre honraría su palabra. El demonio, muy feliz, se retiró a lo más profundo de la tierra, y ahí se quedó. Se dice que cuando el viento suena muy fuerte, después de golpear las rocas, es en realidad el estómago del demonio que extraña la carne de los humanos. El demonio y la mujer fueron muy felices por siempre, ya que él honró cada día aquella promesa hecha. Aún después de la partida de ella, él siguió honrando lo que alguna vez le había prometido. El llamado de la muerte. Sucedió en una tarde de verano. Sonia y sus padres vivían en México. Disfrutaban de sus vacaciones y decidieron ir a viajar a Panamá, ciudad que a la madre de Sonia le encantaba, porque era una de las ciudades que su amiga le recomendó visitar.
Al llegar y al viajar por el teleférico de la selva, del parque metropolitano, Sonia estaba encantada por la gran cantidad de vegetación y animales hermosos que se encontraban en ese lugar. No dejaba de mirar aquellos árboles y aquellas aves hermosas, tomando fotografías de recuerdo. Después de viajar por el teleférico, fueron a comer e ir al hotel a descansar, después de un largo día de viaje. Durante sus días de estancia, Sonia, de ya 19 años, estaba muy entusiasmada por estar de viaje y de vez en cuando platicaba con sus amigos por las redes sociales. Algo que a Sonia no le agradaba tanto eran aquellos rechinidos que de vez en cuando se escuchaban por el pasillo. Ella, al asomarse y no ver a nadie, regresaba a su habitación. Mario, su novio, de vez en cuando le llamaba por teléfono y le preguntaba por los días que se quedaría en Panamá, que aunque solo sería por 3 semanas, a Sonia le fascinaba la ciudad, tanto que quería quedarse a vivir allá, pero extrañaba a sus amigos, a su novio, a sus maestros de clase, a sus compañeros de trabajo y sobre todo a Olga, su abuela, que desafortunadamente no pudo ir al viaje con ellos. Una noche, al estar Sonia hablando con Mario, la señal se interrumpió por una estática muy fuerte, provocando que arrojara el teléfono al piso. Ella salió, recorrió el pasillo, y de pronto la luz se apagó. Ella comenzó a sentirse un poco incómoda. De pronto, un escalofrío pasó por sus brazos, provocándole que la piel se le pusiera de gallina. Ella respiraba lentamente y escuchaba pasos por el pasillo. Al parecer, era alguien muy alto, una mujer de vestido negro antiguo y con un velo en su cara, lo cual hacía imposible que Sonia le mirara el rostro. Sonia corrió de vuelta a su habitación y cuando sus padres regresaron de cenar, Sonia les comentó que en el hotel ya hacía días que pasaban cosas raras, a lo que sus padres acudieron con el encargado del hotel para saber la causa de las cosas que Sonia veía. El encargado del hotel no pudo saber con exactitud lo que pasaba, a lo que dijo que mandaría de vez en cuando un guardia para que vigilara si había algo fuera de lo normal. Omar, el guardia, recorría los pasillos de vez en cuando, pero nunca pudo observar nada, lo que hacía que se aburriera y paseaba por el ascensor de arriba para abajo. Una noche Sonia se despertó gritando, asegurando que aquella mujer alta que había visto en el pasillo la seguía y quería matarla. Sus padres no sabían qué hacer, así que salieron a buscar a alguien que pudiera ayudarlos, a lo que una recamarera del hotel acudió inmediatamente. Había escuchado aquellos gritos y se dirigió a la habitación donde se encontraba Sonia y sus padres. El padre de Sonia le comentó que solamente se trataba de un mal sueño. 3 días después, cuando los padres de Sonia no estaban, era mediodía, y Sonia se encontraba en su recámara, cuando de pronto sintió muchas ganas de ir al baño. Una vez dentro, escuchó una voz ronca que la llamaba por su nombre. ¡Sonia! ¡Sonia! Ella se sintió un poco nerviosa y abrió poco a poco la puerta, y de pronto vio algo que la asustó. Una sombra estaba en la puerta, y al parecer se empezaron a escuchar como si tocaran la puerta muy fuerte, a lo que ella preguntó, ¿quién es? Pero nadie le respondió. De pronto el cristal de la ventana que daba hacia la calle se rompió, y ella salió corriendo hacia el ascensor. Una vez al salir, chocó con la recamarera, y ésta le preguntó qué era lo que le había pasado, a lo que Sonia le dijo que aquella mujer no la dejaba en paz. Fue entonces cuando Gloria, la recamarera, le dijo algo sobre una leyenda que existía en Panamá. La gente solía decir que si estabas solo en tu casa y escuchabas que alguien decía tu nombre, no contestaras, pues era la muerte llamándote. Sonia no le creyó y solamente le dijo que no exagerara, a lo que Gloria le dijo que se cuidara mucho y que no contestara, a menos que viera a la persona que le hablaba, pues en ese edificio solía pasar muy seguido, al igual que en otros lugares, como en sus casas, ya que mucha gente atestiguaba que alguien la llamaba, pero nunca había nadie. Sonia solamente dijo que sí y regresó a su habitación. Al llegar su padre le preguntó qué había pasado con la ventana,
y ella le contestó que había sido un descuido suyo. Su madre se había quedado abajo en el coche. Sonia le dijo a su padre que si eran ciertas las leyendas que la gente común solía contar. Su padre le preguntó la razón por la cual le dijo eso y le platicó lo que Gloria le había dicho. Su padre le dijo que se tranquilizara y que todo estaría bien. Un momento después, su abuela habló por teléfono y su padre le contestó. Después de hablar un poco con la abuela, le pasó el teléfono a Sonia para que hablara con ella. Y al solo dirigirle un saludo, la llamada se interrumpió y una fuerte estática como aquella vez que hablaba con su novio volvió a manifestarse, pero esta vez también unos gritos que decían: ¡Sonia! ¡Sonia! Inmediatamente ella cortó la llamada. Su padre le preguntó qué era lo que la abuela le había dicho y Sonia, mintiéndole, le dijo que estaba muy contenta de hablarles y que hablaría otro día. Después su madre llegó y todos se fueron a comer. En la noche, Sonia se quedó pensando en lo que Gloria le dijo. ¿Será verdad?, se preguntaba. No puede ser. A la medianoche, cuando sus padres ya estaban dormidos, ella escuchó un viento que soplaba por la ventana, pero esta estaba cerrada. Se levantó y buscó si su madre o su padre se habían levantado. De pronto escuchó la voz de su madre, que la llamaba desde la otra habitación, y ella le contestó que iba de inmediato. Al entrar observó que ambos estaban muy dormidos, pero lo que vio la dejó sin habla. Aquella mujer estaba junto a sus padres, a un costado de la cama, y mostraba una expresión terrorífica. Sonia salió corriendo de la recámara y se escondió en el baño. En eso escuchó que su madre tocaba la puerta, desesperada por saber qué era lo que le había pasado. Sonia no abrió, solamente se quedó en la esquina de la tina. Su madre le preguntó: ¿qué ha pasado? Y Sonia le dijo: aléjate de mí. Sonia, soy tu madre, abre la puerta. Pero ella insistió en que de ninguna manera lo haría. Mamá, esa mujer está aquí, me está buscando. Pero su madre extrañada le preguntó: ¿de quién hablas, cariño? Y Sonia con voz temblorosa le respondió: la mujer alta. Y en ese momento, la voz de su madre cambió y le dijo en forma de pregunta: ¿te refieres a mí? Sonia miró hacia el techo y observó que aquella mujer descendía lentamente por la pared. Sonia gritó fuertemente, provocando que sus padres se levantaran de golpe. Pero al entrar al baño, la madre de Sonia puso una cara de horror al ver a su hija muerta en la tina. Su padre lloraba y le decía a su esposa que había cometido un gravísimo error al no creer lo que su hija le había dicho. Ahora todo estaba perdido, pues la muerte logró su cometido. Al regresar a México, Sonia fue velada y sepultada en su ciudad de nacimiento. Desde entonces, sus padres se han preguntado por mucho tiempo lo que había pasado esa noche y si es verdad que la muerte se llevó a su hija. Lo que sí es cierto es que la gente de Panamá asegura que la leyenda urbana es cierta, pues si escuchas a alguien llamándote y estás solo en casa, no le respondas, pues puede ser la muerte llamándote para reclamar tu alma. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.